Attendi Domine et miserere, quia peccavimus tibi, a te vexum mei omnium redemptor, oculos nostros sublimamus flatter, exaudi Christi supplicantum preces. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. Amadísimos hermanos en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a compartir un tema delicado, un tema que muchas veces se trata con ligereza y no estamos vislumbrando la gravedad de la situación en la que estamos viviendo. Se piensa que es una pequeña gripita, un pequeño problemita de la iglesia y que todos son cuestiones que con buena voluntad se van a arreglar. Cuando estamos viviendo una época apocalíptica, que la espantosa abominación se encuentra en el lugar santo, el sacrificio perpetuo ha sido abrogado y que el lugar donde era la cátedra de la verdad, ese lugar donde se predica en contra de Cristo y que esas doctrinas pestilentes conducen las almas al infierno. Por ejemplo, la nulidad de matrimonios o decir que no fueron válidos y que vuelvan a comulgar, que adúlteros se casen, bendición de homosexuales, que el infierno está vacío, la unidad de todos los credos en un solo tronco común. Son sentencias expresamente condenadas. Pero hay como un vaho que se toman como un juego, como que pienso mal, no es para tanto. Y en el pequeño rebaño, que es la pequeña porción que empezó a conservar la fe íntegra, los mismos sacramentos, los legítimos pastores, tiene los mismos efectos que cuando llegó la apostasía a Roma apóstata. Tan sencillo como que no son capaces de decir los señores obispos, eran 20 del pequeño rebaño, y Roma apóstata es parte o no de la iglesia. No. Ese silencio favorece a Roma. Y todas las personas se preocupan y dicen, bueno, ¿dónde está la iglesia? ¿A dónde ir? Y no alcanzan a vislumbrar que hay una infestación desde la cúpula. Eso se debe al efecto de la infiltración judía. Cuando llega Juan 23, un masón, falso papa, ¿qué hace? Eliminar la condena y excomunión de la masonería. Se acabó la infiltración, no hay enemigos, los judíos ahora son los hermanos mayores y nada de masonería eclesiástica, eso ya es una fábula. En la sede vacante, la tradición, pasa lo mismo. Infiltrados no, aquí no hay. Masones tampoco existe eso aquí. Y estamos investigando si Roma es parte de la iglesia. Y vienen las herejías que circulan, como es la tesis de Casiciaco, que es un monstruo de 2 cabezas.
la UNACUM y todo quien dirige quiere reducir a tú obedece y sé humilde. Y entonces como que se adormece todo, no hay combate. Nos dice el padre don Joaquín Sáenz Arriaga en su libro Complot contra la Iglesia, que se le atribuye a él, en el tomo 2, capítulo 24. En el judaísmo, abundan esta clase de místicos. Ello se debe principalmente a los grandes triunfos que ha ido logrando el imperialismo teológico de los hebreos, porque el niño o joven que ingrese en los seminarios del clero católico sabe que va a desempeñar la más santa labor de destrucción contra el enemigo capital del pueblo escogido, el catolicismo y de manera especial la Iglesia Católica. Sabe que con las actividades que realice en su santa labor de destrucción, facilita el cumplimiento de la voluntad divina, favoreciendo la consecución del dominio de Israel sobre la tierra. El clérigo falso, criptojudío, según su criterio, hace una empresa santa. Mientras mayores daños causa la Iglesia, mayores bendiciones recibirá de su Dios. Y así encontramos la mentalidad de quien suprimió el sacrificio perpetuo, quien cambió los sacramentos de la Santa Misa, y tiene una característica: nadie sabe cómo pasan las cosas. Estamos investigando, tú no juzgues. Ok, entonces en Roma, pues que predique apostasías y herejías es normal. Pero que en el pequeño rebaño se combata abierta o veladamente la sede vacante. ¿Qué es la sede vacante? Bueno, el periodo de la muerte del Papa a la elección del siguiente. Porque decir que es Papa material, pues es que es parte de la Iglesia. Y son tesis insostenibles. Y van a abrogar a que la gente pues es de poca ciencia. Entonces, eso es el fruto evidente de qué, pues de elementos no católicos. Y así encontramos, por ejemplo, a un obispo Roa, en Canadá, convocando un cónclave y denigrando a la sede vacante y exaltando a los no católicos de la fraternidad de San Marcelo Lefebvre. ¿Por qué? To be in communion with the sea of fear. And this is something that, brings me to reflect on are we fully, in communion with the Catholic Church if we don't have at least worry that there will go Pope. And, because I'm a bit tired of sedecantism being presented as a solution. Sedecantism is the problem. We see. Dice, la sede vacante es el problema. ¿Por qué? Que diga nombre y apellido. Y así ese tipo de comentarios aparentemente inofensivos, no sé cómo salió, o sí pero no, pero siempre van en la misma dirección. Comparto un documento muy interesante sobre la tesis de Cassisiacum y el lefebrismo, así se titula, ¿no? Literal como lo tomé. ¿Qué nos dice? La tesis de Cassisiacum y el lefebrismo. ¿Cuál es la diferencia entre la tesis de Cassisiacum y el lefebrismo? Su Excelencia, el obispo Daniel Dolan, que no es adherente a la tesis, explica la postura del arzobispo Lefebvre como sigue. La solución lefebrista, en términos simples, es esta: reconocer la autoridad de Juan Pablo II, pero no seguirlo en sus errores. El arzobispo Lefebvre respondió que ninguna autoridad, incluida la del Papa, tiene derecho a decirnos hacer algo erróneo. Pero el novus ordo es erróneo. Por tanto, el Papa no puede obligarnos a aceptar el novus ordo. Este razonamiento llevó a la necesidad de cribar el novus ordo del catolicismo, como el hombre extrayendo las pepitas de oro ocultas en el lodo.
Así el católico tenía que cribar el magisterio y los decretos de Pablo VI y Juan Pablo II por las pepitas de la fe verdadera. La apostasía de Juan Pablo II. Una respuesta católica. Una de las diferencias entre la tesis y el lefebrismo es que los obispos y sacerdotes lefebristas ofrecen la Santa Misa una can el Papa del Vaticano II como cabeza de la Iglesia, mientras que los obispos y sacerdotes de la tesis aseguran a sus fieles que ellos ofrecen la Santa Misa no una can el Papa del Vaticano II como cabeza de la Iglesia. El obispo Donald Sanborn explica qué está mal con la Misa una cam, ver Vaticano II, el Papa y la FSSPX. 21. ¿Qué es la Misa una cam? La Misa una cam es aquella en la cual el nombre de Benedicto XVI es insertado en la primera oración del Canon 22. ¿Quién ofrece la Misa una cam? Los sacerdotes del Novus Ordo cuando dicen el Novus Ordo o la Misa del Indulto, los sacerdotes de la Fraternidad San Pedro y organizaciones similares, y los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X23. ¿Qué está mal con la Misa una cam? La Misa una cam está mal porque Benedicto XVI no es un verdadero papa. Mencionar al Papa en esta parte de la misa es profesar comunión con él como cabeza de la Iglesia. Si estas respuestas son para ser creídas, parece que el mismo obispo Sanborn y los sacerdotes del Instituto Católico Romano no ofrecen misas una cam el Papa Francisco. Pero veamos, realmente el clero de la tesis ofrece misas en comunión con el Papa material como cabeza de la Iglesia. Los adherentes de la tesis dicen que reconocen a los papas del Vaticano II no como verdaderos papas sino como papas materiales que no poseen autoridad papal. Sin embargo, estos papas materiales reciben cualquier autoridad que puedan ser capaces, esto es, para lo que ellos no puedan tener impedimento. Aunque los papas materiales de la Iglesia del Vaticano II son herejes públicos, ellos nunca habrían estado separados de la Iglesia católica, y por tanto, son miembros de la Iglesia. Y son personas muy importantes de los cuales la sucesión legítima y la permanencia de la vida corpórea de la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, depende. Por ejemplo, según el obispo Sanborn ser papa materialmente, segunda parte. Explicación de la tesis. Un papa material herético de la Iglesia del Novus. Es decir, amados hermanos, esto es delicado porque los feligreses, pues a mí qué me interesa si le llaman papa material, papa formal, pues yo quiero estar en paz. Pero en el magisterio de la Iglesia, nombrar en el canon a quien no es el papa es un pecado gravísimo. Está uniendo en lo sagrado con él y le afecta a los fieles. Entonces, ¿cuál es el objeto? Esos reconocimientos aparentemente insignificantes te llevan a un cisma, que es reconocer a quien no es el papa como papa, y peor aún, quien está pronunciando herejías. Que la norma de criterio no es lo que a mí me parezca, sino lo que indica el magisterio de la Iglesia. Pero eso lo vamos a hacer irrisorio. Y es donde viene la propuesta de que dicen, bueno, ¿y quién lo ha declarado que es un hereje? O sea, ¿de dónde sacan eso? Bueno, ¿y qué dice el magisterio de la Iglesia? Porque en este momento se esconden las cosas. Y el magisterio dice que las sentencias que están contenidas con el ipso facto aplican al momento. Aquí comparto al momento con ustedes el código, el magisterio de la Iglesia. ¿Y qué es lo que nos dice en Denzinger 1547? Igualmente, la proposición que afirma ser necesario según las leyes naturales y divinas que tanto a la excomunión como a la suspensión debe preceder el examen personal, y que por tanto las sentencias dichas ipso facto no tienen otra fuerza que la de una serie de conminación sin efecto actual alguno. Es falsa, temeraria, injuriosa a la potestad de la Iglesia y error. Es decir, donde está la sentencia ipso facto es que en ese momento
aplica la excomunión. Haya sentencia declaratoria o no la haya. Como lo es el ingreso en la secta de la masonería. En el momento de firmar, ahí aplica la excomunión. Ya vendrá el documento, pero en tanto cuanto esté excomulgado. Y ahora vienen a decir, no, hace falta la declaración y el ipso facto no existe. ¿Por qué lo hacen? Saben perfectamente a qué se refiere. Una de las notas principales de la iglesia es que obedecen a los legítimos pastores, sobre todo al romano pontífice. Entonces, si reconoce a quien no es papa, pues simple y sencillamente está faltando a eso. Y si obedece a quien predica el error, peor todavía. Y eso le platican a las personas. Tú no te preocupes, hombre, tú a lo tuyo. En tanto cuanto que se predique el error, otra cosa más. En los seminarios se obliga a tener esa tesis, como es el seminario sobre todo donde están los rabinos como Monseñor Sambors a juzgar por sus obras. Bien, continuamos con este documento que nos están diciendo lo que sucede con la tesis material y de lo que toman como un juego. ¿Qué dice? Novus Ordo es capaz de nombrar a otros para recibir autoridad, por ejemplo, obispos e incluso electores del Papa, páginas 11. Puede nombrar legalmente a otros y así sostener perpetuamente el cuerpo legal de electores, páginas 12-13. Puede, aún así, designar electores e incluso obispos con el fin de suceder en sedes de autoridad, páginas 13, e incluso cambiar válidamente las reglas de elección, páginas 13. Es capaz de recibir el derecho de designar lo que concierne a la sucesión legítima y la permanencia de la vida corpórea de la Iglesia, páginas 13-14 de estas explicaciones por el obispo Sanborn es claro que enseña que el Papa material herético tiene el poder de ejercer jurisdicción designando obispos y electores del Papa, y para hacer leyes cambiando las reglas de elección. Por ende, uno puede concluir que el propósito de la tesis era mantener a los católicos tradicionales dentro de la red de la Iglesia del Vaticano II y convencerlos que el Papa material del Vaticano tiene algún poder esencial de la cabeza, la Iglesia católica. Si la tesis tuviera un propósito diferente, entonces ¿cómo uno puede explicar el muy rápido cambio de postura del autor de la tesis, el obispo Gerard Deslauriers? El padre Gerard Deslauriers creía que los nuevos ritos de ordenación y consagración episcopal promulgado por Pablo VI el 18 de junio de 1968 eran dudosamente válidos o incluso totalmente inválidos y por ende, era necesario tomar acción para asegurar una sucesión válida de obispos para la preservación de la Iglesia Católica Romana. Él inició discusiones con el Dr. Everard Heller y el Dr. Kurt Hiller, laicos sedevacantistas alemanes que estaban acogiendo al Reb Mo Pierre Martin NGO y NHTHC. Después que el padre Lauriers accedió a amainar, o incluso a renunciar a su tesis y adherir al sedevacantismo, fue acordado que el arzobispo THC lo consagraría como obispo. El 7 de mayo de 1981, el padre Lauriers fue consagrado por el arzobispo, NGO y NHTHC. Sin embargo, poco después de esa consagración, el obispo Gerardes Lauriers reiteró su tesis de Casiciacum, y comenzó una guerra de polémica con los sedevacantistas, incluyendo al arzobispo, NGO y NHTHC. Esta conducta de tan letrado teólogo católico parece más sospechosa que teológicamente justificada. Si antes de la consagración prometió aceptar el sedevacantismo, pero poco después de la consagración él comenzó la propaganda contra el sedevacantismo y el obispo que lo consagró, ¿no es esa una razón para sospechar? Parece que el padre Lauriers fue usado por el Novus Ordo Ver PS para crear una opinión entre los católicos tradicionales, que seguían al arzobispo NGO y NHTHC, que Juan Pablo II era una suerte de papa católico legítimo. A menos que estos fanáticos religiosos lo llamen papa material, lo principal es que ellos deban pensar de Juan Pablo II como si estuviera en posesión de la parte más importante del poder o derecho papal, sin importar cómo lo llames. Nombrar obispos y electores del Papa. Esto es exactamente lo que el obispo Lauriers consiguió. Hoy, más de 40 años después,
se ha hecho claro que la tesis fue planeada para ayudar al arzobispo Lefebvre a mantener a los católicos tradicionales dentro de la tienda del Novus Ordo, aunque hizo bien su trabajo. Pero súbitamente el arzobispo THC apareció, quien pudo destruir todos los logros del arzobispo Lefebvre. Es por eso que era urgentemente necesario un asistente del arzobispo Lefebvre, y el padre Lauriers devino ese asistente, ver PPS. Pero, como fue consagrado por el arzobispo THC, pero no por el arzobispo Lefebvre, todos deben pensar que la tesis era un tipo de sedevacantismo, no el lefebrismo. Aquí volvemos a la mención del Papa en el canon de la misa. Si los adherentes de la tesis no mencionan el nombre de su Papa material en la primera oración del canon de la misa, eso no significa que ellos no estén en unidad espiritual con esa persona, puesto que la unidad espiritual es manifestada no solo cuando el sacerdote celebra la misa, puesto que los adherentes de la tesis dicen que su Papa material es capaz de nombrar a otros para recibir autoridad, por ejemplo, obispos, e incluso electores del Papa, puede nombrar legalmente a otros, y así sostener perpetuamente el cuerpo legal de electores, puede, aún así, designar electores e incluso obispos con el fin de suceder en sedes de autoridad, e incluso cambiar válidamente las reglas de elección. Y es capaz de recibir el derecho de designar lo que concierne a la sucesión legítima y la permanencia de la vida corpórea de la Iglesia. Ellos están realmente en la unidad espiritual con él, como cabeza de la Iglesia, porque las acciones anteriores solo pueden ser realizadas por el Papa, como cabeza de la Iglesia. Además, les guste o no, puesto que ellos dicen que están en la misma Iglesia con su Papa material, ellos deberían entender que ellos también deberían ser responsables, junto con él, por establecimiento del campo comunista mundial y todos los experimentos con seres humanos, aprobados y predicados por su Papa material. Así, respondiendo la pregunta que fue planteada al comienzo, uno puede decir que prácticamente no hay una diferencia esencial entre la tesis de Casiziacún y el lefebrismo. La única diferencia que tamiza a los propagadores de la tesis y los lefebristas es el uso de cribar el Novus Ordo del catolicismo. Lo principal que los une es lo que enseñan. Sigue una can el Vaticano II. P. Valerii Kudryavtsev Postscriptum. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede? Que ambos, bajo sus esquemas, están unidos a Roma apóstata. La obra de San Marcelo Lefebvre, pues es evidente, pues van a pedirle permiso. Y dentro de la sede vacante, ¿qué sucede? Los que menos tienen caridad y que se creen sabios, que son unos verdaderos ignorantes, como Monseñor Sambors, quieren asegurar lo que no dice el magisterio, que el anticristo tiene poder para escoger al Papa. Es decir, la organización que lleva las almas al infierno, ella va a escoger al Papa. Y que los obispos del pequeño rebaño, captados por ellos mismos, no tienen valor. Y si uno les pregunta, lo mandan a 2 años de filosofía. Y después de eso tampoco lo entiendes porque eres de poco intelecto. ¿A qué se debe eso? Sencillamente los frutos de la infiltración judía. Y tienen 2 banderas que cuidar. Una, defenestrar el mensaje de Nuestra Señora en la Salet, donde Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. ¿Por qué? Porque se pone en evidencia dónde estamos. El otro, la acción judeo-masónica. El que estuvo a punto de ser el Papa fue el cardenal Mariano Rampora del Tíndaro. Pues lo van a defender a capa y espada. ¿Cómo llegó el modernismo? Pues en el Vaticano como que se confundieron y se pasó lo que pasó. Hubo un trabajo de muchísimos años, muchísimo dinero. Todo lo que está haciendo en la tradición, como se le llama, en el pequeño rebaño, es desde la cúpula, doctrinalmente,
cortar la gracia, separar la gracia. ¿Cómo? Por pecados contra la fe. La tesis de Cassius-Diacon es una herejía. Si la congregación la profesa, simplemente está separado de la gracia. Los sacramentos siguen operando porque son ex opere operato, pero son sacrílegos, como en la fraternidad de San Lefebvre. Sí, tienen los sacramentos, si es que todo se cumplió con todos los requisitos, pero está separado de la comunión de la iglesia. Eso por supuesto que le afecta a los fieles. Como cuando pasó en Inglaterra, el momento que el rey y la iglesia bajo su mando deciden separarse del papa y hacen la iglesia ortodoxa, o la iglesia anglicana, perdón, en ese momento hay un cisma. Y en ese momento toda esa parte quedó separada de la comunión de la iglesia. Seguían lo mismo, pero estaban separados, sin la gracia. Presa fácil para Satanás, lo demás es cuestión de tiempo. Ahora bien, pasa exactamente lo mismo. ¿Y cómo se le llama, por ejemplo, a favorecer a la tesis de Cassius-Diacon? ¿O favorecer la una cum? Pues es un delito. ¿Sí? ¿Cuál delito es? ¿Qué nos dice el Código de Derecho Canónico? En el canon 23, 16, nos dice lo siguiente. Es sospechoso de herejía el que espontáneamente y a sabiendas ayuda de cualquier modo a la propagación de la herejía o participa in divinis con los herejes en contra de lo que prescribe el canon 1258. ¿Quién es Roma apóstata? La unión de todas las herejías. De ahí se predica todo el error. Entonces se le protege, se le ayuda con el silencio. O peor aún, decir que es parte de la iglesia, parte material. Canon 23:17. Los que obstinadamente enseñan o defienden en público o en privado una doctrina que ciertamente ha sido condenada por la sede apostólica o por algún concilio general, aunque no lo haya sido como formalmente herética, deben ser apartados del ministerio de predicar la palabra de Dios. Cuando por el amor de Dios ha predicado que el Papa material es el mismo que obra como vicario del anticristo. Sí, a la fecha no pueden decir si es parte o no de la iglesia. ¿Es una ofensa a Dios o es indiferente? Entonces, lo que tenemos hoy día es una infestación judía. Porque si estaba con ellos se ríen. Ah, no le tomes tan a pecho esas cosas. Cuando realmente es la influencia de la sinagoga, la que dicen que es un juego. Ahora bien, Monseñor Dolan, de feliz memoria, ¿qué pasó con él? Él fue combatido ferozmente por el obispo Sambors. ¿Por qué? Combatía la tesis maltita, que por cierto Gerard de Lauriers, cuando él consagra al obispo Maquena, él hace circular un documento de 3 páginas. En la página segunda, le obliga a que jamás participará en la elección de un pontífice o de un cónclave. ¿Por qué? ¿Por qué no es opinable la tesis a fuerzas? Porque el único papa es el que está en Roma, papa material. Por eso funciona exactamente igual que la obra de Lefebvre. ¿Y dónde viene todo eso? Pues del obispo Liénard, consignado como masón, y del obispo Mariano del Tíndaro, Rampora del Tíndaro. Pero que no se ha demostrado que ok. Han tenido la delicadeza de estudiar los documentos. Porque son irracionales en sus defensas. Hay una infiltración interna. Por eso el Papa San Pío X decía, los enemigos están adentro. Pero ahorita ya no hay enemigos. Este documento que comparto
Es una carta bastante amplia del obispo Sambors, en una conferencia que él da en Francia contra las defenestraciones que se le hacen, la cual quiero compartir con ustedes porque está muy interesante y es evidente lo que está platicando sobre la fraternidad de Lefebvre, porque él se formó ahí. Codo con ellos. Desafortunadamente, fue necesario romper con la fraternidad porque su postura era inconsistente y, además, errónea. Además, se adhería a doctrinas y actitudes hacia la autoridad de la Iglesia y el magisterio incompatibles con la fe católica. He aquí, en particular, algunas de las graves inconsistencias y errores de la fraternidad San Pío X respecto a la autoridad del romano pontífice y el magisterio. 1. La imposibilidad de conciliar la postura de la fraternidad San Pío X con la infalibilidad del magisterio universal ordinario y la infalibilidad de la Iglesia en materia de disciplina. Ya hemos hablado de esto. La fraternidad afirma que la Iglesia es capaz de promulgar doctrinas falsas, normas escandalosas y una forma falsa de culto. Sin embargo, mantener tal postura equivale a contradecir la infalibilidad de la Iglesia. 2. La postura de la fraternidad con respecto al Vaticano II es inconsistente. O se puede salvar el alma aceptando el Vaticano II y siguiendo sus cambios, o no se puede. Si se puede, la fraternidad está equivocada. Si no se puede, la fraternidad está equivocada, porque si se puede salvar el alma en el Vaticano II, entonces no hay razón para resistirse a los cambios, y sería cismático hacerlo. Si no se puede salvar el alma aceptando el Vaticano II, entonces es imposible que el Vaticano II proceda de la autoridad de la Iglesia, que es infalible en su magisterio ordinario universal, y en las 14 disciplinas universales. En consecuencia, es imposible que Juan Pablo II sea papa. Por lo tanto, la postura de la fraternidad es falsa. 3. La postura de la fraternidad respecto a Juan Pablo II es incoherente. O Juan Pablo II es papa, o no lo es. Si lo es, la misa UNACAM de la fraternidad es cismática, pues se celebra fuera de la Iglesia y contra su autoridad. Es altar contra altar. Si no lo es, la misa UNACAM es cismática, pues se ofrece fuera de la Iglesia en unión con un falso Papa. 4. La práctica de la fraternidad de seleccionar del magisterio, las leyes y la disciplina no cuenta con el respaldo de la doctrina de la Iglesia ni de los teólogos. Era más bien la práctica de galicanos, cismáticos y jansenistas heréticos. El motivo formal para adherirse al magisterio, las leyes y la disciplina no proviene del romano pontífice, sino de la autoridad de selección que se otorga la fraternidad San Pío X5. La incoherencia de la postura de la fraternidad es evidente en sus prácticas litúrgicas. Aunque afirma estar sujeta a la autoridad de Juan XXIII y anatematiza a todos aquellos que no siguen, o que no siguen a Juan XXIII, la propia sociedad no sigue a Juan XXIII, sino que inventa una mezcolanza de prácticas litúrgicas que ningún papa anterior o posterior al Vaticano II podría reconocer. Esta práctica de tomar este enfoque selectivo es típico de una secta no católica. 6. La inconsistencia de la posición de la sociedad es evidente en su actitud hacia el sedevacantismo. Aunque oficialmente la sociedad etiqueta como cismáticos a todos aquellos que sostienen que Juan Pablo II no es el verdadero papa, es sin embargo un hecho bien conocido que muchos sacerdotes de la sociedad son sedevacantistas, y no mencionan el nombre de Juan Pablo II en el canon de la misa. Esto no tiene sentido. 7. La inconsistencia de la postura de la fraternidad es evidente en su postura sobre las anulaciones matrimoniales. Si bien es evidente que la anulación de los matrimonios católicos corresponde exclusivamente a la sede apostólica, que la fraternidad proclama como ocupada por Juan Pablo II, la 15 Fraternidad ha establecido, no obstante, un tribunal de anulación matrimonial que usurpa la misma autoridad que reconoce en Roma. Huelga decir que las anulaciones matrimoniales, pronunciadas por la fraternidad, son en sí mismas nulas, y sin embargo, los sacerdotes de la fraternidad las promulgan, las utilizan, y por lo tanto administran los sacramentos a personas que son pecadores públicos. Esto es Enrique VIII, una vez más. 8. La inconsistencia de la postura de la fraternidad también es evidente en su postura sobre el principio de Epicheia. La fraternidad reivindica el principio de Epicheia para oír confesiones, predicar, celebrar la misa, administrar los sacramentos y establecer iglesias, escuelas y seminarios. Epicheia es un principio según el cual uno está autorizado a hacer algo cuando el legislador no está presente para decidir, asumiendo que lo aprobará. Pero el principio de Epicheia no puede invocarse excepto en ausencia del legislador.
Pero si el legislador está presente en Roma y en los obispados, uno no puede referirse a Epicheia. Sí, por lo tanto, Juan Pablo II y los obispos locales tienen la autoridad de Cristo, como declara la sociedad. ¿Cómo tienen los sacerdotes de la sociedad el derecho a llevar a cabo un apostolado? 9. La afirmación de la sociedad de que su supresión y excomunión fueron inválidas es absurda y representa un desafío formal a la autoridad del romano pontífice. El romano pontífice no está obligado por el derecho canónico ni por las formalidades de la ley. La apelación de la sociedad contra la autoridad que reclaman que tienen Pablo VI y Juan Pablo II es un desafío a la autoridad, lo cual es típico de una secta 10. El deseo de la sociedad de llevar a cabo negociaciones con Roma es típico de una secta. Solo hay una cosa que hacer respecto a la autoridad de Roma: someterse con humildad. Negociar con Roma es lo que hacen los cismáticos. Por todas estas razones, no podemos realizar apostolado con la Fraternidad San Pío X, y nos hemos visto obligados, debido a su desviación del camino recto, a solicitar la consagración episcopal y a emprender la formación de sacerdotes con una actitud 16 verdaderamente católica. Queremos sacerdotes que traten a los herejes como herejes y que de ninguna manera intenten negociar con ellos. Queremos sacerdotes que comprendan el verdadero concepto del papado, que se sometan por completo a él en un sentido perfectamente católico y no a la manera de los viejos católicos, los jansenistas o los galicanos. La fraternidad quiere ser respetable y se esfuerza por presentarnos como indignos de respeto. Poco importa, pues lo que la historia recordará es su vergonzosa y escandalosa postura teológica que la une a los modernistas. El modernismo es el peor ataque contra la Iglesia católica y cualquier grupo que reconozca la autoridad de Cristo en estos modernistas y busque la reconciliación con ellos es un traidor a la Iglesia católica. Es más que extraño, en efecto, que esta fraternidad San Pío X acuse a otros de ser indignos de respeto cuando ellos mismos profanan el canon de la misa con el nombre de un hereje infame e innoble, Juan Pablo II, quien recientemente besó el Corán, colocando sus labios en reverencia sobre un libro que contiene odiosas blasfemias contra nuestro Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa todo esto? Simple y sencillamente es la espantosa abominación en el lugar santo. Pero para esto, aquí está la imagen donde está besando el Corán Juan Pablo II, el falso papa. Acá está Ratzinger, el judío, y entonces tenemos una serie de inconsistencias. Incluso hay una imagen donde está Monseñor Lefebvre celebrando misa de cara al pueblo. Sí, el que salvó la iglesia, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues que hay una infiltración, ¿sí? Si queremos entender, tenemos que entender la infiltración judía. ¿Cómo sucede? Entonces, para esto, aquí está la imagen donde Juan 23 o Roncalli, antes de ascender al cardenalato, recibe el capelo cardenalicio de un masón grado 33, su maestro. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Por qué hoy pasa toda esta especie de confusión? Quien tendría que definir son los obispos y no lo hacen. Y para esto hay una serie de exponentes aparentemente separados que dicen unos desde Roma Apóstata como diferentes exponentes apartados de la verdad, dicen los sedevacantes, pues son lo peor. Están divididos entre ellos, no se ponen de acuerdo, pues son un verdadero desorden. Otros ateos, como Bettina Galo, que dice, bueno, ya se acabó, es muestra de la descomposición que hay. Y así de cada área. A ver, ¿el problema cuál es? Una infestación judía. Y esos mismos judíos están en diferentes partes, aparentemente enemigos, pero entre ellos nunca se combaten. Le pregunto a usted, ¿usted puede combatir a un enemigo que no conoce?
Sí, porque decir es que el problema es el modernismo. ¿Y el modernismo qué es? Tiene nombre y apellido. O así nada más. Tiene una estructura. Y entonces son denuncias a medias. Cuando no se combate un error, es porque ya hay compromiso con él. Y así encontramos cosas ilógicas que están pasando desapercibidas y todo el clero alto del pequeño rebaño se queda callado, porque son cómplices. No nada más uno, ellos son todos. Unos por cobardía, hechizo diabólico, cansancio, brutalidad, lo que usted guste, pero no están cumpliendo con su obligación. Su obligación no es andar en misiones. Después del Romano Pontífice sigue el señor obispo y custodiar el santo depósito de la fe. Y por documento y por escrito no han... Todos se conforman con decir, ya lo dije en el sermón, o como dice aquel padre. ¿Cuál es el origen? Lo que nos ha enseñado la iglesia. Por eso se tienen escondidos los documentos de la Santa Inquisición, donde están los procesos, cómo actuaban, cómo operaban. Eso los ocultaron. Y encontramos el caso de este maestro del Talmud, que el obispo Pivarunas, el principal enemigo de la fe católica en México, pues lo recibe como un rey, como un héroe, a un predicador del Talmud. ¿Y qué es lo que dice este hombre? Asociación Sacerdotal Trento ya no es sede vacantista. Repito, Trento ya no es sede vacantista. Sede misteriosa. Suena bonito. ¿Es el sedevacantismo una herejía? Depende a quién le preguntes. ¿Es la Sociedad Sacerdotal Trento sedevacantista? Depende que entienda cada uno por sede vacante. Entonces, dijeron eso. ¿Repararon? No. Se les pasó un chiste, no le hagas caso. Y la fe, en detrimento. ¿Es la Sociedad Trento sedevacantista? Depende a quién le preguntes. O sea, ¿qué significa eso? ¿Es el romano pontífice el que está en Roma apóstata, sí o no? Depende a quién le preguntes. Pero nosotros seguimos siendo sedevacantistas como siempre, pero queremos apartarnos de ese término. Ese es el fruto de la infiltración judía. Dígame usted, ¿qué obispo por escrito afirma que Roma no es la Iglesia Católica? Ya lo dije en el sermón. No. Usted no es únicamente el pastor de ese pequeño rebaño. Es el sucesor de los apóstoles. Pero como la infiltración judía tiene una característica, cuando asume el poder, es sumamente visceral. Cállate, porque eres un soberbio. Tú eres malo. Yo soy el señor obispo. Yo soy el representante de Dios. Pues los castran y están rodeados de elementos judíos. Yo le invito a usted. El problema no es una confusión porque esté muy difícil el problema. El problema es que los pastores así quieren que esté en confusión, porque la confusión es de Satanás y ellos han pactado y están favoreciendo ¿a quién? A Roma apóstata. Por eso exaltan y ponen la preparación de la fraternidad de San Lefebvre como si fuera la maravilla, cuando es algo herético. ¿Y qué nos dice la encíclica Pacendi? ¿Qué es lo que nos dice? Asimismo, los que descubierta o encubiertamente favorecen el modernismo, ya ya alabando a los modernistas, excusando su culpa,
o censurando la escolástica, los padres o al magisterio de la iglesia, rehusando la obediencia a la potestad eclesiástica en cualquier área que reside, y no menos a los amigos de novedades de la historia, la arqueología o los estudios bíblicos, así como los que descuidan la ciencia sagrada o parecen anteponerle las profemas. ¿Quién está favoreciendo a un hereje como Lefebvre? Esos obispos disminuyen sus culpas. Es la señal. San Pío X dio normas que no se siguen. Una, el juramento antimodernista. Ellos lo toman a risa. Deben ser cada año ante el pueblo, ante la comunidad, y firmarlo y dejarlo visto a los fieles. Una comisión que investigue rastros de modernismo en su clero. Y el que dé muestras de modernismo tiene que ser expulsado inmediatamente y apartado de la predicación. No, pues hoy la predican, hoy la hacen adrede. No puede haber doctrina circulando en el seminario que sean contrarias a la fe católica. La tesis de Casiciaco circula, lo que no debe circular. Entonces, el problema no es que nuestro Señor haya fallado, sino que lobos rapaces han invadido la grey del Señor. Y en este momento se sienten empoderados, porque ellos son quienes dominan la parte alta. Y se reduce aún más el pequeño rebaño. Y otra cosa más, esto tiene 40 años, 50 años que comenzó. ¿Y quiénes creen ustedes que son los dueños o los jefes o las autoridades morales de cada comunidad? Pues otros liberales, sí, amigos de judíos. ¿Y qué van a hacer? Proteger al padre y el padre lo protege a él y ahí se tapan. Y si no, lo corren. Entonces es un cuerpo totalmente infectado. Por eso tenemos que pedirle a su sacerdote que le diga por escrito si Roma es parte de la iglesia, sí o no. Por escrito y por qué. Y que no empiece a decir que no sabe. Que haga su juramento antimodernista por escrito y firmado. Que defina si la tesis casiciaco es herética o no es herética. ¿Y por qué? Lo que va a pasar es que lo van a correr a usted. Así. Espero que reflexionemos, meditemos. Alguna persona que no esté de acuerdo, que piense que son herejías, yo le invito a participar y que lo platiquemos aquí tranquilamente. Y una cosa más. Hay una orden de la sinagoga. Como tienen el clero dominado, siguen los fieles, que son los que pueden reaccionar. Entonces, la indicación expresa es que toda la parte combativa de otro tiempo, alto al fuego. No atacar a Roma apóstata, ni a los exponentes. Ahora vamos a ser diplomáticos, conciliadores. Sí, tiene razón en esta parte, en esta no, y así como hacernos tontos. ¿Para qué? Para desmoralizar a la base. Y cuando la base pregunte a sus líderes de otro tiempo, mire, es que tú no entiendes, ahorita estoy muy ocupado, luego te digo, pero es algo muy, 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 muy difícil de entender, pero no te puedo explicar. O son judíos, esos exponentes que se cambian y que inmediatamente encuentran aliados. Se desaparecen, ya no contestan el teléfono. Y empiezan a defender a herejes. Ah, por cuestiones políticas, por cuestiones de conveniencia. Y el que le pregunte, te empiezan a ver mal y te excluyen del grupo y empiezan a meter a liberales. Y sin embargo, quienes se quedan en la parte ruda que en otro tiempo combatía, no combaten al que se volteó y se hizo en contra de la sede vacante. No, ahí estate en paz. Sigue esparciendo tus errores porque no conviene en este momento. Ambos son traidores. Un error que no se combate, se consiente en él. Encíclica inimica vos. Y van a empezar a ver con malos ojos, se hacen los sentidos, sacan argumentos propios de hebreos.
El que no combate, el que no declare la fe públicamente, no es parte de la iglesia visible. Lo que la hace visible a la iglesia es la confesión pública de la fe. Pero no lo hacen. Porque ya lo dijeron en el sermón o porque ya lo dijeron no sé dónde. O ya en otro tiempo lo predicaron. Y hay líneas que son expresamente relacionadas al judaísmo. Pero en este momento hacemos que volteamos para otra parte, son chismes, son mentiras, no le hagas caso. Y igual dentro de las religiosas, pseudo-religiosas, que esparcen su venenosa doctrina. Aparentemente no están de acuerdo, pero están totalmente coordinados. Que Dios y María Santísima nos bendigan. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, quien prueba mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra a todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra, así sea. Benedictio Ego Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendan super vos et manex semper. Amén. Que Dios les bendiga. Aquí nuestro comentario de Marihuanín. Yo le invito a participar. Sí, participe, está mi teléfono que aquí lo ponemos en pantalla y puede hacer las preguntas que guste, por favor. Sí, para que aprendamos también a dar la cara. Aquí aparecen 2 teléfonos míos, me pueden localizar por WhatsApp y que participen desde su teléfono y expongan sus ideas. Con toda confianza se los digo. Y si quieren ayudar con lo que gusten, pueden aportarlo a esa cuenta que aquí está en pantalla. Que iba Cristo Rey y que iba Santa María de Guadalupe. Attende Domine, et miserere, qui apet avibus tibi. Aterexum mei omnium redemptor, oculos nostros sublimamus flattes, exaudi Christi supplicantum pregem.